Eduard Urenya, gràcies per haver-nos acompanyat. Que passi un llarg cap de setmana intens i bo com toca. Moltes gràcies, ha estat un plaer. Com sempre, amb vostès també. Són les 10:30, no? 10:30 del matí, ja moment per al debat. Este cap de setmana, a banda de tenir un cap de setmana més llarg, canviem d'horari, passem a l'horari d'hivern. Té sentit una mesura d'estalvi que es va aplicar per primera volta fa 36 anys, coincidint amb la crisi del petroli? L'estalvi energètic compensa els desequilibris que causa? Hem de dir que, per exemple, afecta al caràcter, al son, a l'alimentació, que 7 de cada 10 persones s'hi troben fins i tot més tristes amb este nou horari d'hivern. Ahir plantegem el nostre debat. Canviar d'horari té sentit o no té sentit? Primer, dades, arguments, com sempre, en Sílvia Tomàs. Bon dia. Bon dia, Xavi. Comencem este dissabte, ja ho has dit. A la nit tornarem a canviar d'horari, atrasant una hora. Les 3 seran les 2 de la matinada. Una mesura que a Espanya s'aplica des de 1974 i que adapta gran part d'Europa arrel de la greu crisi del petroli dels anys 70. Però no va ser fins al 1981 que la Unió Europea va redactar la primera directiva al respecte. L'última va ser aprovada el 2001 al Parlament Europeu de manera definitiva. Estableix que l'últim diumenge de març avancem l'hora i l'últim diumenge d'octubre, d'ací 2 dies, hem de retrasar-la. Però a què es deu exactament este canvi d'horari? S'estalvia? És realment beneficiós? Hi ha diverses opinions respecte a aquest tema, però l'objectiu principal que es persegueix, avançant i retrasant l'hora, és l'aprofitament de la llum diurna, aconseguint d'esta manera també estalvi energètic, que pot arribar fins al 5% en la factura de la llum. A més, segons els últims estudis de la Unió Europea, esta mesura té impactes positius no sols sobre l'estalvi, sinó també en altres sectors com el transport, les comunicacions, les condicions de treball o el turisme, per exemple. De què diuen, Sílvia, els que no estan d'acord amb aquest canvi d'horari? Bé, la majoria dels detractors consideren antinatural. Alguns dels seus arguments en contra són els efectes que té en el caràcter de les persones i que provoca alteracions del son, trastorns d'alimentació, ansietat o falta de concentració. Efectes que acusen sobretot els xiquets i les persones majors. Fins i tot, les dades de l'últim estudi asseguren que 7 de cada 10 espanyols se senten més tristos amb l'horari d'hivern per falta de llum solar. Es tracta d'una síndrome coneguda com a melancolia hivernal. I com ens afecta en concret? Detalla'ns. La veritat és que hi ha nombrosos estudis. Segons l'última enquesta, el 34% dels enquestats assegura patir algun tipus d'alteració arran del canvi d'hora, mentre que la resta, el 66%, afirma que la mesura no els ocasiona cap problema o afecció. I les principals i més comunes alteracions entre este 34% d'espanyols afectats amb el canvi d'horari les revela un últim estudi. El 23% patís alteracions del son, mentre que el 21% i el 20% dels enquestats declara respectivament que se senten cansats i que els costa molt alçar-se pel matí. I vostès què opinen? Creuen que és positiu el canvi d'horari? Els afecta d'alguna manera? A mí me parece bien porque, aunque al principio nos cuesta acostumbrarnos, pero yo pienso que vale la pena, porque realmente sí que ahorra energía. Si es esta, pues es esta, si es l'altra, però lo que no m'agrada és estos canvis. Estem acostumats a tots els anys canviar l'horari i pense que sí que s'aprofita més el matí. Está bien, no le doy importancia, la verdad. Yo creo que debien de deixar la que pretendeix, la de sol. És fer el dia més nit i, per tant, no acabes d'acostumar-te. Independentment dels avantatges o els inconvenients del canvi d'horari, la realitat és que aquesta mesura s'aplica al voltant de 80 països del tot el món per aconseguir un major estalvi d'energia, però realment s'estalvia. I si no és així, val la pena alterar el nostre ritme de vida a un canvi d'horari? Participen ja a bondiadebat@rtbb.es o 96318 3730. Gràcies, Sílvia. Canviar d'horari té sentit. Recorden, la matinada de dissabte a diumenge, quan siguin les 3, haurem de retardar els rellotges una hora, seran les 2. Té sentit este canvi d'horari? Anem a debatre-ho així este matí en este Bon Dia Comunitat Valenciana. Saben que vostès poden participar al correu electrònic i al telèfon. Nosaltres així donarem arguments amb especialistes. A veure, d'una banda, els que estan absolutament a favor
a favor d'aquest canvi d'horari. D'una banda, el senyor Manuel Sabater, que és de l'Associació pel Medi Ambient i el Canvi Climàtic. Benvingut. Muchas gracias. La periodista Rocío Casanova. Com estàs, Rocío? Hola, Xavi, bon dia, moltes gràcies. Gràcies per vindre. De l'altra banda, els que ens posaran inconvenients, els problemes que provoca aquest canvi d'horari en tots nosaltres. El doctor Gonzalo Pin, que és cap del Servici d'Alteracions del Son de la Clínica Quirón. Bon dia, doctor, benvingut. Buenos días. I també ens acompanya la doctora psicopedagoga i antropòloga Petra Maria Pérez. Bon dia, benvinguda també a este debat que anem a fer al voltant d'aquest canvi d'horari, una qüestió que ens afecta a tots i que sempre ens plantegem, però això val la pena? Això no val la pena? Per què ho fem i per què no hauríem de fer-ho? A veure, per què ho fem? Per què creuen vostès que s'ha de mantenir aquest canvi d'horari que a molta gent acaba molestant? Es cierto que resulta molesto, pero el ahorro de energía que se produce, aunque es muy discutido, es muy importante, es muy importante. Y aunque el ahorro de energía que se produce sea discutido, solo como medida de sensibilización desde el punto de vista de las organizaciones medioambientales es importante. Perquè quan ens estalviem, a veure, amb aquesta mesura? Los informes del IDAE, que son los más adaptados a la situación española, dicen que se puede llegar a ahorrar hasta un 5%. Un 5% és la mateixa dada que ens oferia Sílvia Tomàs ara mateix. Sí, un 5%. Un 5%, sí. Un 3% las industrias, que ahorran en todo el arranque matutino, un 2% en los hogares, porque no utilizamos la iluminación por la mañana, y un 1% para el tema de transportes, etc. ¿Ens compensa? 5%, sí, Rocío. Yo creo que para que la gente nos entienda mejor, un 5%, si no sabemos en el cómputo general lo que supone, en España son 300 millones de euros. 300 milions d'euros és el que estalviem a Espanya amb aquesta mesura. Según el último informe, 300 millones de euros es lo que se ahorra energéticamente, que sobre todo en las grandes empresas el ahorro energético supone muchísimo. Yo, con respecto a lo que estaba diciendo Manuel, es verdad que es incómodo, pero a lo mejor es la única solución, porque la otra solución que habría con respecto a lo que es el ahorro energético, que no entro ya en la valoración de cómo afecta a las personas, es si deberíamos de plantearnos un sistema de consumo energético diferente y deberíamos de concienciar a los ciudadanos para que el consumo fuera diferente. Pues vosotros lo sabéis mejor, pero creo que existen unos sistemas de iluminación con LEDs o otro tipo de iluminación que el ahorro energético es mucho mayor. Pero el problema es que ahí hay también muchos intereses creados que no es tan fácil hacerlo. El problema és que aquest canvi d'horari, que ens permet estalviar, com vostès diuen, 300 milions d'euros a Espanya, té unes conseqüències més o menys evidents entre tots nosaltres. Quines serien aquestes conseqüències que, evidentment, no sé si es poden també quantificar econòmicament, que poden tindre-les, perquè igual hi ha més absentisme laboral, pot ser, fins que la gent no s'acostuma. ¿Quines consecuencias patim, doctor, nosaltres amb ese cambio de horario? Quizás enlazando con lo que ella comentaba, es hacer las cosas fáciles pero no las mejores. A veces las cosas más fáciles no son las mejores. Y se ha optado por esto, que es más fácil, pero no es lo mejor para el ser humano. Realmente tampoco hay que sacar las cosas de quicio, excepto determinados grupos de edad, determinadas patologías. Esto tiene unas consecuencias que son importantes relativamente. Es decir, tenemos un reloj biológico, tenemos varios relojes biológicos que se organizan para darnos las horas cada 24 horas aproximadamente. Marear este reloj biológico es marear todo el sistema hormonal, todo el sistema inmunitario, todo el sistema circadiano. Y esto cuesta un poco adaptarnos. La exageración de esto es cuando hacemos viajes transatlánticos, el famoso jet lag. El cambiar una hora, el cambio que vamos a hacer ahora, que es a favor del ritmo circadiano, es menos traumático, que el que hacemos en verano. Evidentemente, se tiene que adaptar todo nuestro sistema hormonal, todo nuestro sistema inmunológico, y esto trae unas consecuencias y cuesta unos días. Es cierto que aumenta el índice de pequeños accidentes porque la atención aumenta, la somnolencia y la atención disminuye.
Es cierto también que la gente con menos luz y con estos cambios tiene unas distimias, tiene un peor ánimo porque disminuye la luz, y sobre todo viviendo en donde vivimos, en Valencia, la luz natural és fundamental per al buen desarrollo. Per tant, tenim un benefici d'estalvi, però podríem tenir un perjuí de salut que també podria influir econòmicament, ¿no? Sí, porque... Si augmenten les atencions mèdiques, si s'ha de medicar també la gent, no sé. Hay pérdidas laborales, hay pérdidas escolares y hay un incremento de aumento de uso de fármacos temporalmente. Pero, doctor, perdone, habría que ver en qué porcentaje. Claro, exacto. Porque, claro, nosotros sí que sabemos en qué porcentaje es el ahorro energético, pero ¿en qué porcentaje afecta eso también? Claro. Porque, claro, por eso, ¿vale la pena o no vale la pena? Deia Sílvia, disculpe, doctor, que 7 de cada 10 persones es troben més tristes amb els canvis d'horari. Potser això acaba influint també en possibles depressions. No ho sé, doctor. Claro. Estoy de acuerdo, pero tampoco hay que exagerar las cosas. Pues son procesos transitorios, procesos que muchas veces ni siquiera necesitan una asistencia médica. En la población en general, población sana. Otra cosa son determinados grupos poblacionales con una enfermedad ya marcada. En realidad, teniéndolo previsto, porque sabemos qué día vamos a tener los cambios, tanto en un sentido como en otro, se pueden realizar técnicas de cronoterapia, de ir cambiando los ritmos progresivamente y entonces disminuimos estas consecuencias. El problema, como comentábamos al principio, es más educar y hacer las cosas bien hechas, con lo cual disminuimos las posibles consecuencias negativas. Sí, ¿cómo veu vostè? Pues sí. Ese canvi d'horari. Pues sí, hablando de educar. La verdad es que... Com ho patim els pares que tenim xiquets, ese canvi d'horari, no? Bueno, los niños tienen que adquirir unos hábitos de sueño, que luego eso va a redundar en buenos hábitos de sueño en la adultez, o sea que es importantísimo. Estos hábitos de sueño tienen que ver con regularidades que los padres pues tienen que generar en sus hijos, acostarse a una determinada hora, hacer unas determinadas rutinas todos los días para que ya se vayan acostumbrando los niños y vayan pensando que ya es la hora de dormir, ¿no? Sí. Y esto, hay algunos niños que es difícil y que no duermen, pues se les hace unos ejercicios para que vayan adquiriendo, que en definitiva no son más que regularidades. Bueno, entonces ya tienen unas regularidades establecidas y de repente estas regularidades hacen que se cambie el horario. El cambio de hora trenca esta regularidad, claro, ¿no? Por la mañana es menos importante porque digamos que vamos como a favor, se despiertan y todavía tienen más tiempo, entonces esto favorece que es la ducha, el vestirse, el desayuno, todo eso. Sí. Bueno, pero claro, por la noche no tienen sueño y entonces resulta que hacerles ver que tienen que irse a la cama, que ya es la hora de irse a la cama, su ritmo biológico, como y potser això acaba afectant també al rendiment escolar de l'endemà. Claro, luego entonces se duermen más tarde, pero al día siguiente hay que levantarse. O sea que, en realidad, para los niños que están adquiriendo estos hábitos, pues es algo que hay que ir haciendo paulatinamente y esto... Estos són els primers arguments que tenim a favor i en contra d'aquest canvi d'horari. I vostès què estan dient? Què en pensen? Com el patixen o no el patixen? Sílvia, Tomàs, què diu l'audiència? Bé, Fernando, des de València li pareix que el canvi d'horari és antinatural i una mesura antiquada. Creu que s'hauria d'aplicar mesures diferents per a l'estalvi energètic. Susana, des de Castelló, està a favor, però reconeix que durant uns dies està desubicada. Tono és hostaler, diu que a ell li afecta perquè per clientela per la vesprada. I, per exemple, Miguel des de Silla o Juan des de Torrent tenen comerços i ens pregunten en què es basen aquests estalvis energètics. Diuen que no tenen res que estalviar. Per exemple, Juan diu que quan arriba al seu comerç s'encén la llum, la calefacció i que la paga quan se'n va. Entonces, com fan la majoria de les empreses, en què es basa aquest estalvi? Gràcies a tots vostès. Antinatural, antiquat, en què es basa, diu, esa retallada de consum? Hacer un inciso con respecto a lo que estaban diciendo los doctores, pero concretamente la doctora Pin. Y yo entiendo perfectamente lo que está... La doctora Pérez, ¿no? Pérez, perdón, sí. Lo que estaba diciendo con respecto a los niños. Pero si eso lo trasladamos al mundo real, yo soy madre, Xavi lo decía antes también, y al final, en el porcentaje de lo que es el ahorro energético con el cambio que fomentamos a los niños
la gran mayoría de los niños salen del colegio a las 5 de la tarde y en el tramo del autobús, cuando llegan a casa, los niños pequeños se duermen, con lo cual varía su sueño ya y normalmente cuando llega la hora de dormirse ya han tenido una alteración del sueño. Los niños constantemente en el mundo de hoy, los padres los estamos sacando a viajar porque los tiempos han cambiado y realmente la incorporación de la mujer al mundo laboral, el movimiento que hay de vuelos, cómo se mueve la gente. O sea, viajar ahora es una cosa muy normal, que no es como antes. Constantemente estamos sometiendo a los niños a ese tipo de variaciones de horarios y no pasa nada en teoría. Por eso yo lo que me gustaría saber es... El doctor Pindemana la paraula. Pero ¿en qué porcentaje? Porque sí que sabemos en qué porcentaje ahorramos, pero lo que no sabemos, o por lo menos yo no sé, es en qué porcentaje varía el hábito, sobre todo especialmente a los que más influye, que es a los niños y a los ancianos, el hábito del sueño con respecto, a las otras cosas habituales que se hacen. Mira, diferenciándonos un poco ya no solo del cambio de horario, estoy absolutamente de acuerdo. El problema es que en la sociedad en la que estamos no damos al niño la oportunidad de dormir las horas que necesita. Ajá, sí. Un 4,2% de nuestros escolares se duermen repetidamente, más de 3 veces cada semana en clase. Eso es una encuesta que hemos realizado contestada por los profesores. El problema es un poco lo que decías tú, que adaptamos los horarios de los niños a las necesidades de los padres y no al revés. Entonces los niños realmente después de clase salen, hacen actividades extraescolares, hacen una jornada laboral mayor de 40 horas, con lo cual los sindicatos tendrían algo que decir. Ese es el problema. Y eso sí que tiene consecuencias. Se han hecho ya estudios en los que simplemente retrasando la hora de inicio escolar en adolescentes se ha reducido medio punto el fracaso escolar, porque el 85,7% de ese tiempo los adolescentes lo utilizan para dormir más. Que realmente el horario, como comentaba, el horario de los niños es fundamental y el sueño es un problema preventivo y de educación. De educación simplemente de establecer límites educativos. Cuando, en cuanto a lo cambio horario, sabiendo cuándo se produce, si cambiamos los horarios progresiva y lentamente, quiere decir, pero no es cambiar la hora de acostar o la hora de levantar, tengo que cambiar la hora del baño, la hora del paseo, de la comida, tengo que cambiar el ritmo circadiano, porque nuestros horarios, nuestros relojes biológicos no solo controlan el sueño, controlan la alimentación, controlan nuestro sistema defensivo, nuestro sistema antiinflamatorio. Tenemos que tomarnos las cosas un poco más en serio. Sí, Petra María Pérez, te manava la paraula també. Sí, efectivamente, no dudamos en que es muy importante ahorrar energía, pero no a costa de los niños. Porque, vamos, los niños es que no es solamente que durmiendo bien están mucho más anímicamente preparados para atender en clase, es su autoestima también. Porque cuando resulta que por falta de sueño no están atentos y se duermen, resulta que pierden un montón de procesamiento de la información que luego ellos piensan, ay, es que esto no lo sé, y su autoestima, o sea... Pero doctora, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que quiero saber es en qué porcentaje incide con respecto a lo que estábamos hablando de los colegios el cambio de horario. Sí. O sea, esa es la gran duda que yo tengo, porque cuando preguntamos, ¿vale la pena ahorrar? Pues es que depende de lo que afecte, no sabemos el porcentaje. Eso realmente no está cuantificado. No tenemos cuantificado en qué repercute económicamente o en qué repercute en cuanto a la atención o la conducta del niño este cambio de horario. Lo que sí que está cuantificado es lo que repercute el déficit crónico de sueño, la privación crónica de sueño en el niño. Por ejemplo, cuando un niño pierde sueño o cuando un adulto pierde sueño, pierde fundamentalmente la parte de sueño que se llama REM, que es la parte que el niño y el adulto dedica a guardar en la memoria todo lo que ha aprendido por el día. Es la parte que el niño y el adulto utiliza para controlar sus impulsos y tener un mayor control de su conducta. En este mismo estudio que comentaba antes, este incremento de una hora de sueño reduce la tasa de agresividad en las aulas. Quiero decir que el problema es un problema educativo de la sociedad, el educativo en ahorrar energía, no solo por los cambios horarios, sino por el reciclaje y por otra serie de cosas. Y educativo en el sentido de que el sueño forma parte del ciclo de 24 horas del niño y que tenemos que establecer unos límites. Sí, senyor Sabater, a veure, deia un dels nostres telespectadors que este canvi d'horari és antiquat
i antinatural. Antinatural i antiquat, deia. Sí, antinatural es, evidentemente, porque es un cambio de horario. Yo quiero, por las preguntas que han hecho... Però com justifiquem esa antinaturalitat? És a dir... matizar un error que es muy común y es el cambio de horario durante la fase en la que se ahorra energía es durante el verano. Es decir, se adelanta en primavera para que cuando nos levantamos por la mañana sea de día. Sí. Entonces, por lo que comentaban, por las respuestas que han llegado, es normal. Es decir, ahora que entramos en el horario normal, no vamos a ahorrar, por lo que comentaban. No es que yo tengo que encender por la mañana y por la noche. En invierno es tan corto que da igual. Hay que encender por la mañana y por la noche. El cambio horario se realiza para ahorrar en verano, para que cuando nos levantamos por la mañana en verano no tengamos que encender las luces, etcétera, etcétera. El cambio no es, como todos han comentado los que estamos aquí, evidentemente el cambio es antinatural. Lo lógico sería que siguiéramos nuestros ritmos naturales, que pudiéramos levantarnos cuando sale el sol. Que no necesitáramos del despertador para levantarnos. Lo ideal sería que la sociedad, las empresas, el sistema se adaptara. Sí, sí. Pero creo que todos somos conscientes que eso no va a suceder. Es una utopía, ¿no? Es una utopía. Sería lo bonito, ¿no? Sería que realmente los niños durmieran las horas que tienen que dormir, se levantaran con el sol y todos funcionáramos así. Ese sería el ideal a llegar. Eso no es posible. Entonces, dentro de la situación de crisis por el tema del cambio climático que tenemos, es una respuesta que nos permite ahorrar un 5%. Es una barbaridad. España tenía como objetivo que sus emisiones solo crecieran un 37% desde el año 1990. Estamos en un 57% en el último informe del 2007. Cierto que estos 2 últimos años con la crisis se habrá reducido, pero estamos un 20% por encima del objetivo que nosotros nos pusimos. Entonces, una reducción... En estos momentos el gobierno está sacando constantemente planes para conseguir reducir CO2. No nos podemos permitir el lujo de una medida como esta, que nos exige un esfuerzo, però nos exige un esfuerzo como nos va a exigir cualquier medida para reducir el CO2. Entrem en els 3 últims minuts de debat. Saben que sempre el debat el tanquen vostès amb les seues opinions a través del correu electrònic i del telèfon, però així els nostres convidats d'avui també el tancaran ells abans amb una intervenció ràpida, si li pareix. A veure, doctor Pin, vostè, conclusió. La conclusión es que yo creo que es una medida que no es excesivamente dañina para el ser humano si se hace bien. Y que hay que educar a la población para que, sabiendo de antemano que estos cambios se van a producir, vaya haciendo un cambio más moderado y más progresivo de una forma lenta. No tiene por qué hacerlo de una noche. Yo creo que las consecuencias son consecuencias transitorias que se pueden controlar si hacemos las cosas bien. Es como todo. Hay que educar a la gente para saber hacer las cosas de una forma progresiva y lenta. Gracias, doctor. Rocío Casanova, yo lo que creo es que hay muchísimos agentes externos que alteran el sueño de la sociedad y no tienen los beneficios que tiene el cambio de horario. Por eso yo soy partidaria del cambio de horario. Partidaria del cambio de horario. Petra María Pérez. Sí, yo también soy partidaria del cambio horario. Lo que digo es que tenemos que tener muy presentes... ¿La convençut? Al final la convençut. No, ya lo era. El caso es que tengamos que tener muy presente que los niños necesitan unas atenciones y unos horarios regulares y que, por tanto, sí que van a pasar unos días, hay que acomodarles, pero que los padres tengan presente que lo más importante es el sueño. Porque cuando los niños realmente tienen su ritmo biológico ya adaptado y no necesitan el despertador, se despiertan precisamente un minuto antes de que tuviera que despertarse o sonar el despertador. Sonar el despertador. Claro, pero eso hay que educar. Hay que concienciarse y, por supuesto, tener presente que a los niños no se les puede someter al ritmo que quieran llevar los padres porque sí, porque eso no puede ser para ellos. Señor Sabater. Yo creo que es una medida que solo desde el punto de vista de sensibilización, que es donde creo que realmente haría falta hacer un mayor esfuerzo, aprovechar esta medida que ya tenemos instalada para sensibilizar a la población, para que se dé cuenta de la necesidad del ahorro energético y para que realmente la medida, como se ha comentado, se haga bien. Es decir, se haga todo un proceso en los colegios para que los niños sean conscientes de por qué lo hacemos y que aprendan a hacer bien ese cambio horario, ¿no? Eso yo creo que nos da más conciencia de los ritmos naturales. Yo creo que es positiva. El punt final el posen vostès. Sílvia Tomàs.
Des de València, per exemple, està d'acord amb el canvi d'horari perquè hem de lluitar contra el canvi climàtic. Per a ell la qüestió ecològica està per damunt de tot. Pilar està a favor perquè creu que les alteracions per a les persones són mínimes i els beneficis ben mereixen la pena. Fernando, des de Gandia, no li pareix bé aquesta mesura perquè afecta als xiquets i als majors i també a la gent que treballa durant el cap de setmana. Haurien de trobar-se una alternativa. Maria Lluïsa, des de Suma Carcel, està en contra. Diu que la gent de peu no estalvia res. El millor és el horari del llaurador, com el seu home. Alçar-se i dormir-se segons fa el sol. Maria José diu que hauríem de ser nosaltres els que ens adaptaren a l'horari solar. I Pepita, per últim, des de València, diu que la mesura del canvi d'horari no serveix per a estalviar en la factura. Així que per a ella no té cap benefici. Ja sabeu, dimarts tornem amb un altre debat, Xavi. Gràcies. Alçar-se i gitar-se al ritme del sol. Gràcies per la seva participació, com sempre, en els debats que fem en este Bon Dia. Recordar-los que el canvi d'horari es fa la matinada de dissabte a diumenge, quan siguin les 3 de la matinada, guanyarem una hora. Haurem de retrasar els rellotges una horeta. Anem a parar a nosaltres molt menys, només 5 minuts. I en tornar ens acompanya Alaska.